1500 metros bajo tierra, en las cuevas de Qumrán, yacían durante 2000 años los pergaminos que nadie debía encontrar. Cuando los beduinos descubrieron aquellas vasijas de arcilla en 1947, el mundo académico celebró el hallazgo más importante de la historia bíblica. Pero hubo textos que nunca se mostraron al público. Fragmentos que hablaban de gigantes que caminaron sobre la tierra, de ángeles que transgredieron los límites del cielo, y de una verdad tan perturbadora que fue enterrada bajo las aguas del diluvio más devastador que la humanidad haya conocido. Génesis capítulo 6, versículo, una sola línea en las Escrituras, 18 palabras en hebreo que mencionan a los Nefilim. Y luego guardan un silencio ensordecedor durante 40 generaciones. 40 generaciones en las que la Biblia no vuelve a pronunciar ese nombre. Hasta que los 12 espías regresan de Canaán con un reporte que desafía toda lógica. Los gigantes han vuelto. Los descendientes de Anak caminan sobre la tierra prometida. Los hijos de los caídos no murieron en el diluvio. Imagina el valle de Hebrón bajo el sol abrasador de mediodía. 12 hombres observan desde las colinas, sus manos temblando mientras sostienen racimos de uvas tan grandes que requieren 2 personas para cargarlos. No es la fruta lo que los aterra, es lo que ven más allá. Estructuras de piedra que desafían las leyes de la ingeniería antigua. Murallas que ningún ariete conocido podría derribar. Y caminando entre esas fortificaciones imposibles, figuras que hacen que los hombres normales parezcan saltamontes. No son leyendas, no son metáforas, son Nefilim, y según las Escrituras no deberían existir. La pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta resuena en el silencio de los siglos. Si el diluvio fue el juicio más absoluto de Dios, si las aguas cubrieron hasta las cimas de las montañas más altas durante 150 días, si todo aliento de vida fue borrado de la faz de la tierra, entonces ¿cómo es posible que Números capítulo 13 registre su regreso? La respuesta no está en lo que la Biblia dice, está en lo que la Biblia oculta. Y esa verdad cambiará todo lo que creías saber sobre el diluvio, sobre los ángeles caídos y sobre el futuro que Jesús profetizó cuando advirtió: como fue en los días de Noé, así será el fin de los tiempos. Génesis capítulo 6, versículo. 18 palabras en hebreo que cambiaron la historia de la humanidad para siempre. En aquel tiempo había gigantes en la tierra, y también después, los Nefilim. La Biblia los menciona y luego guarda un silencio absoluto durante 1000 años de narrativa bíblica. 40 generaciones pasan entre ese versículo y el siguiente momento en que ese nombre vuelve a aparecer en las Escrituras. 40 generaciones de silencio. ¿Por qué? Ahora salta conmigo a Números. Capítulo 13, versículo 33. Los 12 espías han regresado de Canaán después de 40 días explorando la tierra prometida. 10 de ellos traen un informe que hiela la sangre del pueblo de Israel. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los Nefilim. En el idioma hebreo original no hay ambigüedad, y no dice que eran como gigantes. No dice que parecían descendientes. Dice literalmente que eran Nefilim. La misma palabra exacta usada en Génesis. Pero hay un problema monumental con esto. Un problema que la mayoría de los lectores pasa por alto sin pestañear. Entre Génesis 6 y Números 13 ocurrió el evento más catastrófico en la historia del planeta Tierra: el diluvio universal. Las aguas cubrieron hasta las montañas más altas bajo todo el cielo. Todo ser viviente que respiraba aire fue borrado de la faz de la tierra. La Biblia es cristalina en este punto. Génesis capítulo 7, versículo 23. Lo dice sin rodeos. Fueron eliminados de la tierra, y solo Noé y los que con él estaban en el arca quedaron vivos.
solo 8 personas sobrevivieron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 almas. El resto de la humanidad, junto con todo rastro de corrupción que había contaminado la creación, fue sepultido bajo las aguas del juicio divino más absoluto jamás ejecutado. Entonces la pregunta surge como un relámpago en medio de la oscuridad. Si los Nefilim existían antes del diluvio, si el diluvio destruyó todo aliento de vida excepto lo que estaba en el arca, si solo 8 personas salieron de esa embarcación cuando las aguas retrocedieron, ¿cómo es posible que los espías de Israel encuentren Nefilim caminando en Canaán 1000 años después? ¿Cómo sobrevivieron? ¿Entraron al arca? ¿Resurgieron de alguna forma después del diluvio? ¿O hay algo en la narrativa bíblica que hemos pasado por alto durante siglos? Detente aquí un momento. Lee esos versículos otra vez con cuidado. Génesis 6, Números 13-33. La palabra hebrea Nefilim aparece solo en esos 2 lugares en toda la Biblia hebrea. Solo 2 veces, separadas por 40 generaciones y un diluvio que debió haberlo destruido todo. Esto no es un detalle menor que podamos ignorar. Es una contradicción directa, a menos que exista una explicación que la Biblia menciona, pero no desarrolla. La palabra Nefilim viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Literalmente se traduce como los caídos. Pero también puede significar los que hacen caer a otros, los tiranos, los violentos. No es simplemente un término para describir estatura física. Es una designación de origen y naturaleza. Estos seres no eran humanos normales, que crecieron más alto de lo habitual. Eran algo completamente diferente. Génesis 6, versículos 1 al nos da el contexto. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esa unión prohibida nacieron los Nefilim, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora piensa esto con claridad. La Biblia establece una conexión directa entre la existencia de los Nefilim y la corrupción que provocó el diluvio. Génesis 6, versículo 5, dice que Dios vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero no fue solo maldad moral. El versículo 11 añade un detalle crucial. La tierra estaba corrompida delante de Dios, y estaba llena de violencia. La palabra hebrea para corrompida es shachat, que implica destrucción, deterioro, ruina. No es una corrupción espiritual abstracta. Es una corrupción física, genética, fundamental. El libro de Enoc, un texto judío antiguo que circulaba ampliamente en el primer siglo y es citado en la carta de Judas, expande lo que Génesis resume en versículos. Describe cómo 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y juraron un pacto entre ellos. Su líder se llamaba Semiaza. Decidieron tomar esposas humanas y enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Otros enseñaron brujería, astrología, el arte de descifrar las nubes y los signos de la tierra, el sol y la luna. No fue un simple pecado de lujuria. Fue una conspiración cósmica para alterar el orden de la creación. De esas uniones nacieron los Nefilim, gigantes que medían 300 codos, según algunas tradiciones judías. Eso equivale a más de 130 metros de altura si tomamos el codo hebreo estándar. Incluso si esas cifras son simbólicas o exageradas por tradición oral, la esencia permanece. Eran enormes, poderosos y no completamente humanos. Consumían toda la comida de la tierra.
Cuando ya no había suficiente, comenzaron a devorar a los animales. Y cuando eso no bastó, se volvieron contra la humanidad misma. La violencia mencionada en Génesis 6 no era metafórica, era literal, sangrienta, caníbal. Dios miró la tierra y vio que estaba perdida. La corrupción no era reversible mediante reforma gradual. No podía ser contenida ni controlada. Era como un cáncer terminal que había invadido cada célula del organismo. La sentencia fue absoluta. Génesis 6, versículo 7. Voy a borrar de la faz de la tierra a la humanidad que he creado. Y no solo a los humanos, sino también a los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. No fue solo un castigo, fue una cirugía cósmica, un reinicio total, un borrón y cuenta nueva para salvar lo poco que aún era puro. El arca se construyó. 120 años de advertencia mientras Noé martillaba cada tabla. Las aguas vinieron. Las fuentes del gran abismo se abrieron y las compuertas del cielo se desataron. 40 días y 40 noches de lluvia que nunca había sido vista por ojos humanos. Las aguas prevalecieron durante 150 días. Todo murió. Todo. Génesis 7, versículo 23, no deja espacio para interpretaciones creativas. Fueron eliminados de la tierra. Punto final. Y sin embargo, ahí están otra vez. En Números 13, caminando en Canaán, los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim, estructuras megalíticas que ninguna tecnología de la Edad del Bronce debería poder construir. Murallas tan altas que los espías israelitas se sintieron como saltamontes en comparación. No era exageración producto del miedo. Era un reporte literal de lo que vieron sus ojos. Y usaron esa palabra específica, Nefilim, la misma que no había sido pronunciada en 1000 años de historia bíblica. Guarda esa pregunta un momento, porque la respuesta no está donde crees. No está en la superficie del texto. Está en lo que la Biblia menciona de pasada y luego nunca explica. Está en las genealogías que la mayoría salta porque parecen listas aburridas de nombres. Está en un detalle sobre la esposa de uno de los hijos de Noé que cambia completamente la ecuación. Está en la maldición que Noé pronunció después del diluvio y que apunta directamente a una línea de sangre específica. Está en las instrucciones que Dios le dio a Israel sobre qué hacer con ciertas naciones en Canaán. Destrucción total. Hombres, mujeres, niños, animales, sin excepción, sin prisioneros, sin misericordia. ¿Por qué esa severidad? ¿Por qué esa especificidad? Porque no era genocidio arbitrario. Era la continuación de lo que el diluvio comenzó, pero no completó. Era la eliminación quirúrgica de líneas genéticas que no debían existir, de linajes que llevaban en su ADN la herencia de los caídos, de pueblos cuya existencia misma representaba una amenaza existencial al plan redentor de Dios para la humanidad. Israel no lo sabía en ese momento. Los soldados que levantaban sus espadas no entendían la razón profunda detrás de las órdenes. Pero Dios sí. Y ahora, 3000 años después, los fragmentos de evidencia comienzan a encajar como piezas de un rompecabezas que estuvo disperso durante milenios. La contradicción entre Génesis y Números no es un error, no es un mito que se coló en el texto, no es una exageración de espías asustados. Es una ventana a una realidad que la Biblia documenta pero no explica completamente. Una realidad donde el diluvio destruyó cuerpos, pero no borró toda la información genética. Donde 8 personas salieron del arca, pero al menos una de ellas llevaba consigo algo que Dios permitió que sobreviviera por razones que solo se revelarían siglos después.
donde la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente profetizada en Génesis 3:15 continuó después del diluvio, con una intensidad que requirió intervención divina, directa una y otra vez. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Porque si los Nefilim sobrevivieron al diluvio de alguna forma, eso significa que el juicio más devastador de Dios no fue suficiente para erradicarlos completamente. Eso significa que hay algo sobre su naturaleza, su origen o su propósito que va más allá de lo que entendemos. Eso significa que la historia que creíamos conocer sobre el diluvio, sobre Noé, sobre el mundo antediluviano, tiene capas que nunca nos enseñaron en la escuela dominical. Y esas capas están a punto de ser reveladas una por una. Porque la respuesta a cómo sobrevivieron los Nefilim no está solo en el pasado. Está conectada con advertencias proféticas sobre el futuro, con las palabras de Jesús sobre los últimos días, con lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro tiempo. Pero eso viene después. Primero necesitamos entender quiénes eran realmente los vigilantes y qué hicieron que provocó una respuesta tan extrema del cielo. Génesis capítulo 6, versículos 1 al. Versículos que resumen un evento tan monumental que cambió el destino de toda la creación. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La frase hijos de Dios aparece solo 5 veces en todo el Antiguo Testamento hebreo. Y en cada una de esas instancias, en Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1, Job capítulo 38, versículo 7, se refiere específicamente a seres angelicales, no a humanos piadosos, no a la línea de Set como algunos teólogos sugieren, a ángeles. Pero aquí está lo que Génesis no te dice, no revela sus nombres, no explica sus motivaciones, no detalla cómo descendieron, ni qué les enseñaron a los humanos. Resume en versículos lo que debió ser un proceso de siglos de corrupción progresiva. Es como si estuvieras viendo la escena final de una película sin haber visto los 2 actos anteriores. Tienes el resultado, pero no el proceso. Tienes la sentencia, pero no el juicio completo. Tienes la destrucción, pero no la investigación de lo que provocó esa destrucción. Y ahí es donde entran los textos que la Biblia no incluyó, pero que circulaban ampliamente en el judaísmo del primer siglo. El libro de Enoc, un manuscrito antiguo encontrado entre los rollos del Mar Muerto. Citado directamente en la carta de Judas, versículos 14 y 15. Referenciado por los primeros padres de la Iglesia como Justino mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría. No fue considerado escritura canónica por la mayoría de las iglesias, pero sí fue visto como un registro histórico válido de eventos reales. Y lo que Enoc registra llena los espacios en blanco que Génesis dejó abiertos. Te da nombres, te da números, te da el lugar exacto donde ocurrió, te da la lista de enseñanzas prohibidas que impartieron, te da el pacto que hicieron entre ellos antes de cometer la transgresión. Enoc capítulo 6. 200 ángeles. No fue un acto impulsivo de un par de seres celestiales rebeldes. Fue una conspiración organizada que involucraba a 200 vigilantes, ángeles cuyo trabajo original era, como su nombre lo indica, vigilar a la humanidad e informar al cielo sobre su desarrollo. Descendieron al monte Hermón. Ese lugar específico no es accidental. El monte Hermón está ubicado en la frontera entre el Líbano, Siria e Israel. Su nombre en hebreo, Hermón, viene de la raíz haram, que significa dedicado, consagrado
o anatema. Era considerado un lugar sagrado en múltiples culturas antiguas. Y fue allí, en esa montaña de casi 3.000 metros de altura, donde juraron un pacto vinculante. El pacto fue simple pero devastador en sus implicaciones. Todos juraron unidos mediante maldiciones vinculantes que ninguno se arrepentiría de este plan, sino que lo ejecutarían hasta el final. Sabían que estaban cruzando una línea. Sabían que habría consecuencias. Sabían que estaban violando el orden establecido por Dios desde la creación. Y aún así procedieron. Su líder se llamaba Semiaza. Enoc registra su nombre junto con otros 19 líderes principales: Azazel, Araquiel, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsapil, Satariel, Turiel, Yomiel y Sariel. 19 nombres que dirigieron a 200 ángeles en la mayor transgresión cósmica antes de la rebelión de Lucifer mismo. Descendieron en los días de Jared, padre de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 18, registra que Jared vivió 962 años. Su nombre en hebreo significa descenso. No fue coincidencia, fue profético. Durante su vida ocurrió el descenso que alteraría el curso de toda la historia humana. Tomaron esposas humanas. No fue matrimonio en el sentido bíblico correcto. Fue una violación del orden creacional. Ángeles son espíritus ministradores, dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No tienen carne ni sangre, no se reproducen como los humanos, pero de alguna manera estos vigilantes tomaron forma física suficiente para aparearse con mujeres humanas. El resultado fue una hibridación que nunca debió existir. De esas uniones nacieron los Nefilim, gigantes con fuerza sobrenatural y apetitos insaciables. Pero la corrupción no terminó ahí. Los vigilantes comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos que debían permanecer ocultos hasta que la humanidad estuviera lista, si es que alguna vez lo estaría. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas. Les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Les enseñó a fabricar brazaletes y ornamentos, el uso del antimonio para embellecer los ojos, toda clase de piedras costosas y tintes. La humanidad pasó de la edad de piedra a la metalurgia avanzada no por evolución gradual, sino por instrucción directa de seres celestiales rebeldes. Semiaza enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó cómo romper conjuros. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó los signos de las estrellas. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Samsapil enseñó los signos del sol. Sariel enseñó el curso de la luna. No era conocimiento neutral. Era gnosis prohibida. Información que permitía a los humanos manipular fuerzas espirituales, predecir el futuro mediante astrología y acceder a dimensiones de realidad que estaban cerradas por razones específicas. Era como darle a un niño de 5 años las llaves de un arsenal nuclear. Pero hay algo más oscuro aún registrado en Enoc, capítulo 7. Los Nefilim comenzaron a devorar el trabajo de los hombres, consumieron toda la producción agrícola. Cuando ya no había suficiente comida, se volvieron contra los animales. Y cuando los animales no fueron suficientes, se comenzaron a devorarse unos a otros y a consumir la carne de los humanos. La palabra hebrea para violencia usada en Génesis 6, versículo 11, es jamás, que significa violencia injusta, crueldad, y también tiene connotaciones de opresión. No era solo maldad moral abstracta, era canibalismo literal, era terror físico, era una pesadilla donde los híbridos ángel-humano cazaban a los humanos normales como si fueran ganado. Las mujeres humanas, dice Enoc,
gritaban y su clamor subió al cielo. Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel escucharon ese clamor. Miraron desde el cielo y vieron la sangre derramada sin medida y la injusticia que se estaba cometiendo sobre la tierra. Presentaron el caso ante Dios y la respuesta divina fue inmediata y terrible. No como los juicios graduales que Dios aplicó en otras épocas, no como las plagas de Egipto, que vinieron una por una dando oportunidad al arrepentimiento, sino un decreto absoluto de destrucción total. A Azazel se le ordenó ser atado de manos y pies y arrojado en la oscuridad. Y abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Pon sobre él piedras ásperas y cortantes y cúbrelo de oscuridad. Y permanezca allí para siempre. Cubre su rostro para que no vea luz. Y en el gran día del juicio será arrojado al fuego. No prisión temporal, no reforma ni rehabilitación. Confinamiento eterno en oscuridad hasta el juicio final. A Semiaza y al resto de los vigilantes se les prometió un destino similar. Serán atados durante 70 generaciones bajo las colinas de la tierra hasta el día de su juicio. 70 generaciones que coinciden perfectamente con el período entre el diluvio y la primera venida de Cristo. Pero antes de que los vigilantes fueran encadenados, Dios les mostró algo. Les mostró a sus hijos, los Nefilim, matándose unos a otros. Porque así Dios había decretado. Provocarán que se maten entre sí porque no tendrán larga vida. Los gigantes no morirían de vejez ni de enfermedad. Se destruirían mutuamente en guerras perpetuas. Y cuando sus cuerpos físicos murieran, algo más sucedería. Sus espíritus, al no ser completamente humanos ni completamente angelicales, no irían al Seol como los espíritus humanos normales. En cambio, vagarían por la tierra como espíritus malignos. Enoc, capítulo 15, versículos 8 al 10, dice: Los espíritus de los gigantes oprimen, destruyen, atacan, combaten y destruyen sobre la tierra. No comen, pero tienen hambre y sed, y causan ofensas. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres, y contra las mujeres porque de ellos proceden. Ahora todo encaja. Los demonios que Jesús expulsó durante su ministerio terrenal. Los espíritus inmundos que buscan constantemente cuerpos para habitar, según Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. La legión de demonios en el endemoniado Gadareno que rogó no ser enviado al abismo. No eran simplemente ángeles caídos que siguieron a Satanás. Eran los espíritus desencarnados de los Nefilim que murieron en el diluvio, pero cuyos espíritus híbridos quedaron atrapados en la tierra sin descanso ni lugar final de residencia. Esa es la razón por la que buscan desesperadamente habitar cuerpos. Por eso Jesús tenía autoridad para expulsarlos, pero ellos sabían que había un tiempo designado para su juicio final. La transgresión de los vigilantes no fue un simple pecado sexual, fue un intento de corromper la línea genética humana, de contaminar la simiente de la cual vendría el Mesías prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás sabía que Dios había prometido que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Entonces, si podía contaminar toda la simiente humana con ADN angelical corrupto, el Mesías no podría nacer. El plan redentor de Dios fallaría. La serpiente ganaría. Y casi lo logra. Casi. Porque cuando Dios miró la tierra en Génesis 6, versículo 8, encontró a un hombre. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6, versículo 9, dice algo específico que la mayoría pasa por alto. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto es tamim, que significa completo, entero, sin defecto.
no se refiere solo a integridad moral, se refiere a pureza genética. Noé y su familia eran los últimos humanos cuyo ADN no había sido contaminado por la hibridación angelical. Por eso fueron seleccionados. Por eso fueron salvados. Por eso 8 personas entraron al arca. Pero aquí es donde la historia toma un giro que cambia todo. Porque si Noé y su familia eran genéticamente puros, si solo ellos entraron al arca, si el diluvio destruyó todo lo demás, entonces ¿cómo reaparecen los Nefilim después del diluvio? La respuesta está en una palabra que aparece en Génesis capítulo 6 versículo, y que casi nadie nota. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. También después. Esas 2 palabras son la clave. Porque significan que lo que viene después del diluvio no es el fin de la historia. Es apenas el comienzo del siguiente capítulo. Un capítulo donde el juicio divino más devastador de la historia no fue suficiente para borrar completamente el legado de los caídos. Y eso nos lleva a la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué exactamente sobrevivió al diluvio? Nefilim. En español se traduce como gigantes, pero esa traducción es incompleta. Es como llamar tsunami a una ola grande. Técnicamente correcto, pero fundamentalmente inadecuado para describir la magnitud real del fenómeno. La palabra hebrea Nefilim viene de la raíz nafal que significa caer. Literalmente se traduce como los caídos. Pero en su forma causativa también puede significar los que hacen caer a otros, los que derriban, los tiranos. No es solo una descripción de su estatura física. Es una designación de su naturaleza fundamental, su origen sobrenatural y su impacto catastrófico sobre la civilización humana. Génesis capítulo 6 versículo los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea para valientes es giborim, que significa hombres poderosos, guerreros, héroes. Estos no eran simples humanos altos. Eran seres con capacidades que trascendían las limitaciones naturales de la carne humana. Fuerza sobrenatural heredada de sus padres angelicales. Inteligencia que les permitía dominar artes y ciencias que no deberían existir en la edad de piedra. Una sed insaciable de poder, conquista y dominio que los convirtió en los primeros tiranos de la historia. Los mitos de todas las culturas antiguas hablan de ellos, solo que les llaman por diferentes nombres. Los griegos los llamaban titanes, seres de fuerza descomunal que precedieron a los dioses olímpicos y guerrearon contra el cielo mismo. Los textos griegos describen la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los dioses, que terminó con los titanes siendo encadenados en el Tártaro, las profundidades más oscuras bajo el inframundo. Segunda de Pedro. Capítulo 2 versículo confirma esta conexión. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. La palabra griega usada para infierno en ese versículo no es Gehenna ni Hades. Es Tártaro. El Tártaro. Pedro está citando directamente la misma prisión donde los mitos griegos dicen que fueron encadenados los titanes. Los sumerios los llamaban Anunnaki, los que descendieron del cielo a la tierra. Sus textos en tablillas cuneiformes describen a estos seres enseñando a la humanidad agricultura avanzada, metalurgia, matemáticas, astronomía y escritura. El Atrahasis, un texto sumerio de hace 1000 años, narra cómo los dioses crearon trabajadores híbridos mezclando la esencia divina con sangre humana. Describe una inundación global enviada para destruir a la humanidad corrupta, y registra cómo un hombre llamado Atrahasis fue advertido por uno de los dioses para construir un barco y salvar a su familia junto con animales. ¿Coincidencia?
¿O el mismo evento descrito desde una perspectiva cultural diferente? Los egipcios tenían leyendas sobre los Shem-Suhor, los seguidores de Horus, meseres semidivinos que gobernaron Egipto durante miles de años antes de los faraones mortales. Los registros egipcios hablan de una época dorada donde dioses caminaban entre los hombres y les enseñaron los secretos de la construcción, la medicina y los misterios del más allá. Las pirámides mismas testifican de un conocimiento que desafía explicación convencional. Bloques de granito de 70 toneladas transportados desde canteras a 800 kilómetros de distancia. Precisión en la construcción que rivaliza con tecnología moderna. Alineación perfecta con constelaciones específicas. Conocimiento astronómico que no debería existir en el tercer milenio antes de Cristo. Los mayas hablaban de los Kinametsin, una raza de gigantes que construyó las pirámides de Teotihuacán y fue destruida por un gran diluvio. Sus códices describen eras mundiales anteriores, cada una terminando en cataclismo. La primera era terminó en agua. La leyenda maya dice que solo unos pocos sobrevivieron transformándose en peces. Los incas tenían historias similares sobre gigantes que vivieron antes del diluvio y cuyos huesos aún podían encontrarse en cuevas y valles. Los nativos americanos desde Alaska hasta Argentina tienen tradiciones sobre una raza de gigantes antiguos que fueron destruidos por los dioses, pero cuya memoria permanece en los montículos de tierra y estructuras megalíticas dispersas por todo el continente. Más de 200 culturas separadas por océanos, montañas y miles de años comparten la misma narrativa básica. Gigantes con conocimiento sobrenatural, enseñanzas prohibidas, corrupción masiva, diluvio global, pocos sobrevivientes. No son fábulas independientes que coincidieron por casualidad. Son recuerdos fragmentados del mismo evento real visto desde perspectivas culturales diferentes. La Torre de Babel dispersó a la humanidad en Génesis capítulo 11. Pero antes de dispersarse, compartían la misma historia, la misma memoria colectiva del mundo antediluviano. Y cuando se separaron en diferentes continentes y desarrollaron diferentes idiomas, esa memoria central permaneció, solo que contada con diferentes nombres y matices culturales. Ahora mira la evidencia física que aún permanece. Baalbek, en el Líbano. Esa plataforma construida con bloques de piedra que pesan hasta 1.500 toneladas cada uno. Para darte perspectiva, la grúa más grande del mundo moderno puede levantar 20.000 toneladas, pero requiere ensamblaje complejo en el sitio. Los bloques de Baalbek fueron cortados de una cantera, transportados varios kilómetros cuesta arriba y colocados con precisión milimétrica. Los romanos construyeron un templo encima de esa plataforma en el primer siglo después de Cristo. Pero ellos mismos registraron que la plataforma base ya estaba allí cuando llegaron y no sabían quién la construyó. La llamaron la obra de los gigantes. Pumapunku, en Bolivia. Ruinas a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar con bloques de diorita y andesita cortados con precisión de fresadora industrial. Ángulos rectos perfectos, superficies pulidas como espejos, ranuras y perforaciones que parecen hechas con herramientas eléctricas. La diorita es una de las piedras más duras del planeta. Los incas, que llegaron miles de años después, no tenían tecnología para trabajarla. Usaban bronce blando que no puede ni raspar la diorita. Y sin embargo, allí están esas estructuras, abandonadas, incompletas. Como si los constructores hubieran tenido que dejar el proyecto abruptamente. Como si algo hubiera interrumpido su trabajo de forma catastrófica. Göbekli Tepe en Turquía.
descubierto en 1990 y confechado en 11.600 años de antigüedad mediante carbono 14. Eso lo coloca 6.000 años antes de Stonehenge, 1.000 años antes de que existieran ciudades según la narrativa arqueológica convencional. Y sin embargo, allí están 20 círculos megalíticos con pilares de piedra caliza de 20 toneladas cada uno, tallados con representaciones detalladas de animales, organizados con conocimiento astronómico sofisticado, y luego deliberadamente enterrados. Alguien tomó la decisión de sepultar completamente ese complejo bajo toneladas de tierra y escombros. ¿Por qué? ¿Qué estaban tratando de ocultar u olvidar? Las piedras de Ica en Perú, miles de rocas de andesita con grabados que muestran dinosaurios conviviendo con humanos, cirugías a corazón abierto, mapas de continentes con líneas costeras de la última era de hielo, y tecnología que no debería existir. Los escépticos las descartan como fraudes modernos, pero los análisis de las capas de pátina sobre los grabados confirman que tienen miles de años de antigüedad. Y el contenido de esos grabados coincide con tradiciones orales locales sobre una era antigua donde gigantes caminaban la tierra y poseían conocimiento que se perdió en un gran cataclismo. Los cráneos elongados de Paracas en Perú. Cientos de cráneos con forma alargada que los arqueólogos inicialmente atribuyeron a deformación craneal artificial, práctica común en muchas culturas antiguas. Pero análisis de ADN realizados en 2014 mostraron algo inquietante. Las muestras contenían haplogrupos mitocondriales que no coinciden con ninguna población humana conocida. La capacidad craneal era 25% mayor que el promedio humano. La estructura ósea mostraba características que no pueden ser replicadas mediante deformación artificial. Los investigadores que publicaron los resultados fueron cautelosos en sus conclusiones, pero los datos sugieren que no eran completamente humanos. Y luego están los esqueletos. Reportes de todo el mundo durante los últimos 300 años documentando hallazgos de restos humanos de tamaño imposible. Un periódico de Nueva York, en 1876, reportó el descubrimiento de un esqueleto de 3,5 metros de altura en un montículo funerario. El Smithsonian, supuestamente, recolectó cientos de estos esqueletos durante el siglo XIX. Pero cuando investigadores modernos solicitan acceso a esos restos, la respuesta es siempre la misma: perdidos, extraviados o nunca existieron en primer lugar. ¿Conspiración o supresión deliberada de evidencia que no encaja en la narrativa darwiniana de evolución gradual? Los Nefilim no eran primitivos. Eso es lo que necesitas entender. No eran cavernícolas con garrotes. Eran la civilización más avanzada que la Tierra había visto. Tenían metalurgia. Génesis capítulo versículo 22 menciona a Tubal-Caín, instructor de todo artífice en bronce y hierro. Eso es antes del diluvio. La edad del bronce y la edad del hierro, según los arqueólogos, no comenzaron hasta miles de años después del diluvio. Pero la Biblia registra que existían antes. Tenían astronomía. El libro de Enoc dice que Semiaza enseñó los signos de las estrellas. Las estructuras megalíticas alrededor del mundo están alineadas con precisión astronómica que requiere observación durante siglos y cálculos matemáticos complejos. Tenían ciudades. Génesis capítulo versículo 17 dice que Caín edificó una ciudad. La palabra hebrea es Ir, que implica asentamiento fortificado permanente, no una colección de chozas. Tenían música y arte. Génesis 21 menciona a Jubal como padre de todos los que tocan arpa y flauta. No es improvisación tribal, es cultura refinada. Tenían escritura. ¿Cómo si no transmitirían el conocimiento que los vigilantes les enseñaron?
La escritura más antigua que hemos encontrado data de hace 5000 años, pero no apareció de la nada completamente formada. Tuvo que haber precedentes que se perdieron en el diluvio. Y aquí está lo más perturbador. Cuando el diluvio vino, destruyó sus cuerpos. Sus ciudades fueron sepultadas bajo kilómetros de sedimento que se solidificó en capas geológicas. Sus bibliotecas se convirtieron en lodo. Sus templos colapsaron bajo el peso del agua. Pero algo sobrevivió. Su conocimiento estaba en las mentes de 8 personas que salieron del arca. Su genética, aunque debilitada, encontró una forma de resurgir. Sus espíritus desencarnados permanecieron vagando por la tierra como demonios buscando cuerpos que habitar. Y las estructuras que construyeron con bloques tan masivos que el agua no pudo moverlos, permanecieron como testimonio silencioso de que algo más que humanos normales caminó sobre esta tierra. El diluvio fue devastador, pero no fue completo. Eso es lo que Génesis 6 está diciéndote. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. También después. 2 palabras que confirman que la historia no terminó con el diluvio. Algo atravesó ese juicio, algo que Dios permitió que sobreviviera por razones que solo se revelarían siglos después, cuando Israel entrara a Canaán y se encontrara cara a cara con los descendientes de aquellos que nunca debieron existir. Génesis capítulo 6, versículo 13. Y dijo Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos con la tierra. No fue una decisión tomada a la ligera. No fue un arrebato de ira divina. Fue un veredicto médico, como un cirujano que mira una resonancia magnética y ve que el cáncer se ha extendido a cada órgano, a cada tejido, a cada célula. No hay tratamiento posible. No hay terapia que pueda salvar al paciente. La única opción es la amputación radical. Y en este caso, la amputación significaba borrar de la faz de la tierra todo lo que respiraba aire. La corrupción no era solo moral. Eso es lo que muchos no entienden cuando leen estos pasajes. Génesis capítulo 6, versículo 12, dice que Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra hebrea para corrompida es shachat. Significa arruinado, echado a perder, podrido, destruido. No es una palabra que describe pecado espiritual abstracto. Describe daño físico irreversible. Y fíjate en la frase específica. Toda carne había corrompido su camino. No dice toda persona. Dice toda carne. Carne, ADN genética, biología fundamental. Los Nefilim no solo estaban matando humanos, estaban mezclándose con ellos. El libro de Jasher, otro texto antiguo mencionado en Josué, capítulo 10, versículo 13, y segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18, expande esta parte de la historia. Dice que en aquellos días los hijos de los hombres comenzaron a mezclarse con las bestias de la tierra y los pájaros del cielo. Toda carne corrompió su camino. No era solo hibridación humano-angelical. Era manipulación genética descontrolada que cruzaba todas las barreras de especies que Dios había establecido en la creación. Quimeras, híbridos imposibles, abominaciones que nunca debieron existir. Y aquí es donde entiendes por qué Dios dijo que iba a destruir no solo a la humanidad, sino también a los animales. Génesis 6, versículo 7. Voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué destruir animales inocentes por los pecados de los humanos?
porque los animales ya no eran inocentes, ya no eran puros. Su ADN había sido contaminado. Las especies que Dios creó según su género habían sido mezcladas en combinaciones grotescas. La creación entera había sido profanada. Y la única forma de preservar lo que quedaba de pureza era resetear todo el sistema. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, versículo 8. Pero el versículo 9 te da la razón específica por la cual Noé fue seleccionado. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea para perfecto es tamim. En otros contextos bíblicos se usa para describir animales de sacrificio que debían estar sin defecto físico, sin mancha, sin corrupción. Levítico capítulo 22 versículos 19 al 25. Lista los defectos que descalificaban a un animal para el sacrificio: ciego, quebrado, mutilado, con flujo, sarnoso, con verruga. La pureza física importaba. Y cuando Génesis dice que Noé era tamim en sus generaciones, está diciendo que su línea genética estaba intacta, no contaminada, pura. 120 años. Ese fue el tiempo que Noé tuvo para construir el arca. Génesis 6, versículo 3 dice: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Durante 120 años, Noé construyó mientras predicaba justicia según 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 120 años de advertencia. 120 años donde cualquiera pudo arrepentirse y buscar refugio. 120 años donde la gente veía esa estructura masiva siendo construida lejos de cualquier cuerpo de agua y se burlaban. 120 años de gracia antes del juicio. Y luego llegó el día. Génesis capítulo 7 versículo. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. 7 días finales de cuenta regresiva. Imagina esa semana. Noé y su familia entrando al arca. Los animales viniendo en pares, macho y hembra, exactamente como Dios ordenó. Las provisiones almacenadas. Las puertas abiertas esperando. Y afuera, la gente continuando con sus vidas normales. Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No hubo señales previas que pudieran ver. No hubo temblores de advertencia. Solo un día normal que se convirtió en el último día de todo lo que conocían. Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue solo lluvia, fueron rotas las fuentes del gran abismo. Algo bajo la tierra se fracturó. Reservorios subterráneos de agua a presión explotaron hacia arriba con fuerza catastrófica. Las placas tectónicas que sostenían los continentes se movieron. Terremotos masivos sacudieron el planeta. Volcanes en erupción simultánea lanzaron ceniza que oscureció el cielo. Y desde arriba, las cataratas del cielo se abrieron. No llovizna, no tormenta normal. Cataratas. Cascadas cayendo del cielo durante 40 días y 40 noches sin pausa. Las aguas subieron 15 codos por encima de las montañas más altas. Génesis 7, versículo 20. Un codo hebreo mide aproximadamente 45 centímetros. 15 codos son casi 7 metros. Imagina estar parado en la cima del monte Everest y el agua subiendo 7 metros por encima de tu cabeza. Esa fue la profundidad del diluvio. No fue un evento local, limitado a Mesopotamia,
como algunos teólogos liberales sugieren. Fue global, total, absoluto. Cada valle inundado, cada ciudad sumergida, cada estructura colapsada, cada ser viviente ahogado. Génesis 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Solamente. Esa palabra es absoluta. No deja espacio para excepciones. No permite matices. 8 personas. Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y las esposas de los 3 hijos. 8 almas atravesaron el juicio más devastador que el planeta había experimentado. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. 5 meses flotando sobre un océano que cubría todo el planeta. 5 meses donde lo único visible era agua en cada dirección hasta el horizonte. 5 meses de silencio absoluto, excepto por las olas golpeando el casco del arca. Y luego comenzó el retroceso. Génesis 8, versículo 3. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Noé envió un cuervo que iba y volvía hasta que las aguas se secaron. Envió una paloma que regresó porque no halló dónde sentar la planta de su pie. 7 días después, la envió otra vez y regresó con una hoja de olivo en su pico. 7 días más y la paloma no regresó. La tierra estaba seca. Habían pasado más de un año completo. 365 días dentro del arca, esperando, confiando, sin saber qué encontrarían cuando salieran. Génesis 8, versículo 18. Salió pues Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. 8 personas salieron, 8 personas para repoblar un planeta entero, 8 personas que llevaban en su genética toda la diversidad humana futura. Noé construyó un altar y ofreció sacrificio. Dios olió el aroma grato y prometió que nunca más volvería a destruir toda carne con un diluvio. El pacto del arco iris fue establecido. La tierra recibió una segunda oportunidad. Pero hay algo aquí que casi nadie nota. Génesis capítulo 7, versículos 7 y 13, mencionan explícitamente que 8 personas entraron al arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. La Biblia es específica al registrar quiénes entraron. Pero cuando describe quiénes salieron en el capítulo 8, simplemente dice Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. No los nombra individualmente, no especifica, solo dice que salieron. ¿Por qué ese cambio en el lenguaje? ¿Por qué la precisión al entrar, pero la generalización al salir? Y luego está Génesis capítulo 9, versículos 18 al 27. La historia de Noé embriagándose, quedando desnudo en su tienda, y Cam viendo la desnudez de su padre. Cuando Noé despierta y se entera de lo sucedido, pronuncia una maldición. Pero no maldice a Cam. Maldice a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Por qué maldecir al nieto por el pecado del hijo? ¿Qué hizo exactamente Cam que fue tan grave como para provocar una maldición generacional sobre su descendencia? ¿Y por qué específicamente sobre Canaán, y no sobre los otros hijos de Cam como Cus, Mizraim o Fut? La palabra hebrea usada en ese pasaje para ver es galá, que puede significar revelar, descubrir, o en ciertos contextos tiene implicaciones sexuales relacionadas con Levítico capítulo 18. Algunos eruditos hebreos sugieren que lo que Cam hizo fue mucho peor que simplemente mirar, que hubo una transgresión que afectó la línea genética, que algo entró al arca que no debía estar allí,
algo en la esposa de Cam, algo en la línea de Canaán, algo que explicaría por qué 1000 años después, si cuando Israel entra a la tierra prometida, los cananeos están llenos de gigantes descendientes de los Nefilim. El diluvio destruyó la corrupción, pero no la borró completamente. Eso es lo que los versículos están diciéndote sin decirlo explícitamente. Algo atravesó el juicio, algo que Dios permitió estratégicamente porque necesitaba que Israel enfrentara una prueba específica. Necesitaba demostrar que incluso después del mayor juicio de la historia, la semilla de la serpiente continuaría intentando corromper la semilla de la mujer. Y esa batalla continuaría hasta el fin de los tiempos. El diluvio no fue el final. Fue apenas el comienzo del siguiente capítulo. 40 años después de salir de Egipto, Israel acampa en el desierto de Parán. Números capítulo 13, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Un hombre de cada tribu, todos ellos príncipes entre ellos. 12 espías seleccionados, los líderes más capacitados de cada tribu, hombres de guerra, exploradores expertos, los mejores que Israel tenía para ofrecer. Su misión era clara: explorar la tierra, evaluar sus habitantes, inspeccionar sus ciudades y traer muestras de su producción. 40 días de reconocimiento exhaustivo que cambiarían el destino de toda una generación. Números 13, versículo 23. Llegaron hasta el valle de Escol y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 hombres en un palo. También trajeron granadas e higos, un racimo de uvas tan grande que requería 2 hombres cargándolo con una vara entre ellos. No estamos hablando de uvas ligeramente más grandes de lo normal. Estamos hablando de fruto del tamaño que corresponde a una tierra cuya escala completa era diferente. Una tierra donde todo era más grande: los árboles, los animales y especialmente los habitantes. Ese racimo era la primera señal de que algo en Canaán no era normal. 40 días después regresaron. Números 13, versículo 27. Nos contaron y dijeron: fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La tierra era exactamente lo que Dios había prometido: fértil, abundante, rica en recursos. El problema no era la tierra, el problema era quién la habitaba. Números 13, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac. Ese nombre específico debió hacer que todo israelita que lo escuchara sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. Anac significa cuello largo, gigante. Sus descendientes eran conocidos por su estatura imposible, pero no era solo su tamaño lo que los hacía temibles, era su linaje. Números 13, versículo 33, hace la conexión explícita. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. A nosotros nos parecía que éramos como langostas, y así les parecíamos a ellos. La palabra hebrea usada aquí para gigantes es Nefilim, no Giborim, que significa guerreros poderosos, no Refaim, que se usa para otros gigantes. Nefilim, el mismo término exacto usado en Génesis 6 para describir a los híbridos que existían antes del diluvio. Detente aquí un momento. Lee eso otra vez con cuidado. Los espías usaron esa palabra específica, Nefilim. No dijeron que eran como los Nefilim. No dijeron que parecían descendientes de gigantes antiguos. Y dijeron que eran Nefilim. Y luego especificaron: raza de los Nefilim. La palabra hebrea para raza es Toledot, que significa generaciones, descendencia, linaje genealógico.
Estos no eran humanos altos por mutación genética aleatoria. Eran la progenie directa de aquellos que debieron haber sido completamente aniquilados por el diluvio 1000 años antes. Y sin embargo, allí estaban, caminando, respirando, viviendo en ciudades fortificadas en la tierra que Dios había prometido a Abraham. La reacción de Israel fue inmediata y visceral. Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. No era cobardía, era terror existencial. Estos hombres habían visto a Dios dividir el Mar Rojo. Habían presenciado las plagas de Egipto. Habían comido maná del cielo durante 40 años. Habían visto la columna de fuego de noche y la nube de día guiándolos. Eran guerreros entrenados que acababan de salir de 400 años de esclavitud en la nación más poderosa del mundo antiguo. Y sin embargo, el reporte de los Nefilim los quebró completamente. ¿Por qué? Porque sabían exactamente lo que significaba ese nombre. Sabían las historias que sus padres les contaron sobre el mundo antes del diluvio. Caleb intentó calmarlos. Números 13, versículo 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros 10 espías lo contradijeron. Números 13, versículo 31. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Una tierra que traga a sus moradores. Esa frase no es poética, es literal. La población nativa estaba siendo consumida por estos gigantes. Entonces, ahora la pregunta resuena más fuerte que nunca. Si solo Noé y su familia sobrevivieron el diluvio, si Noé era perfecto en sus generaciones, lo que significa genéticamente puro, si el propósito del diluvio fue eliminar la corrupción genética causada por los vigilantes y sus hijos Nefilim, entonces, ¿cómo es posible que 1000 años después los Nefilim existan otra vez en Canaán? Hay solo 3 explicaciones posibles. Primera, hubo una segunda incursión de ángeles caídos después del diluvio que repitieron la transgresión original. Segunda, algo en la genética humana que salió del arca llevaba información latente que resurgió bajo ciertas condiciones. Tercera, la esposa de uno de los hijos de Noé no era genéticamente pura. La primera teoría tiene respaldo bíblico limitado. Judas, versículo 6, menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, reservados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eso sugiere que el castigo aplicado a los vigilantes originales fue tan severo que otros ángeles no se atrevieron a repetir esa transgresión. 200 ángeles fueron encadenados en el Tártaro. Sus hijos fueron destruidos. Sus nombres quedaron como advertencia eterna. ¿Qué ángel, en su sano juicio, repetiría ese pecado sabiendo las consecuencias? Es posible, pero poco probable, que ocurriera una segunda rebelión masiva de esa magnitud. La segunda teoría implica que los genes Nefilim, de alguna forma, permanecieron latentes en la población humana, que sobrevivió y resurgieron generaciones después. Pero eso contradice directamente la declaración de que Noé era Tamim, perfecto, genéticamente puro en sus generaciones. Si Noé y sus 3 hijos eran puros, entonces los únicos vectores posibles para genes contaminados serían las esposas. Y ahí es donde la tercera teoría se vuelve no solo posible, sino probable. Especialmente cuando examinas las genealogías post-diluvio y ves dónde aparecen los gigantes. Génesis capítulo 10.
lista las naciones que descendieron de los 3 hijos de Noé. De Jafet vinieron las naciones que poblaron Europa y Asia. De Sem vino la línea que eventualmente produciría a Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Pero de Cam vino algo diferente. Génesis 10, versículo 6. Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Canaán, el hijo que Noé maldijo en Génesis 9:25. Y cuando lees la descendencia de Canaán en Génesis 10 versículos 15 al 19, aparecen nombres que te harán detener la lectura. Sidón su primogénito, Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araceo, el Sineo, el Arbadeo, el Cemareo y el Amateo. Todas estas son las naciones que Israel encontrará en Canaán, todas conectadas genealógicamente a través de Cam. Y luego en Génesis 10 versículo 8 aparece Nimrod, hijo de Cus, nieto de Cam. Este fue vigoroso en la tierra, comenzó a ser poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador delante de Jehová. La palabra hebrea para vigoroso es Gibor, singular de Giborim, el mismo término usado para los Nefilim en Génesis 6. Nimrod construyó Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Fue el primer constructor de imperio después del diluvio. El primer tirano. El primer rey que unió ciudades bajo un solo gobierno centralizado. Y la tradición judía lo identifica como el constructor de la Torre de Babel. El proyecto rebelde destinado a alcanzar el cielo y hacer un nombre para la humanidad independiente de Dios. Números 13, versículo 22, especifica que Hebrón había sido edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y allí habitaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. 3 gigantes específicamente nombrados. Josué, capítulo 15. Versículos 13 y 14 registra que Caleb eventualmente conquistó Hebrón y expulsó de allí a los 3 hijos de Anac: Sesai, Ahimán y Talmai. Deuteronomio capítulo 2 versículos 10 y 11. Llama a los habitantes originales de la región emitas, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. La palabra hebrea otra vez es Refaim, otro término para gigantes, pero conectado directamente con los anaquitas. Y luego está Og rey de Basán. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Porque únicamente Og rey de Basán había quedado del resto de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. ¿No está en Rabá, de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de codos, según el codo de un hombre. 9 codos de largo. Eso es aproximadamente metros. Su cama. Y las camas generalmente son más grandes que la persona que duerme en ellas. Og debía medir más de 3,5 metros de altura. Y la Biblia especifica que era el último de los Refaim, el resto de los gigantes. No el último gigante en general, sino el último de esa línea específica en esa región. Dios le dio órdenes muy específicas a Israel sobre qué hacer con estas naciones. Un Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Destrucción total. Erem en hebreo. Dedicación completa a la destrucción. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, todo. Esos no eran los términos normales de guerra antigua. Normalmente tomabas esclavos, tomabas botín, integrabas a los conquistados en tu sociedad.
Pero no con estas 7 naciones. Con ellas, la orden era exterminio absoluto. ¿Por qué? Porque no eran completamente humanos. Porque su línea genética llevaba la herencia de los Nefilim. Porque permitir que sobrevivieran significaba permitir que la corrupción continuara. Israel no lo entendió completamente en ese momento. Pero Dios sí. Y cuando Israel desobedeció y permitió que algunos cananeos sobrevivieran, las consecuencias resonarían durante siglos. Porque los Nefilim no habían muerto en el diluvio, habían regresado y estaban esperando en la tierra prometida. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Jesús está sentado en el Monte de los Olivos. Sus discípulos le preguntan sobre las señales del fin del mundo. Y su respuesta debería hacernos detener todo lo que estamos haciendo y prestar absoluta atención. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no estaba haciendo una comparación casual. Estaba dando una profecía específica sobre las condiciones que prevalecerían en la tierra inmediatamente antes de su regreso. Cuando la mayoría lee ese pasaje, enfoca en la frase comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y concluyen que Jesús estaba hablando simplemente sobre la vida normal continuando sin preocupación por el juicio venidero. Sobre gente viviendo despreocupadamente sin preparación espiritual. Esa interpretación no está incorrecta, pero es superficial. Es como ver solo la punta del iceberg y perder la montaña masiva que está debajo de la superficie del agua. Porque cuando Jesús dijo como en los días de Noé, no solo se refería a la actitud de la gente, se refería a las condiciones completas de esa era. Y esas condiciones incluían mucho más que gente comiendo y casándose. Los días de Noé fueron marcados por híbridos genéticos, por Nefilim caminando sobre la tierra, por ángeles caídos revelando conocimiento prohibido, por manipulación de la creación a nivel fundamental, por violencia sin precedentes, por corrupción de toda carne, por tecnología avanzada en manos de una civilización moralmente corrupta, por gigantes devorando humanos, por prácticas ocultas generalizadas, por una mezcla de lo celestial con lo terrenal que nunca debió ocurrir. Esas fueron las condiciones de los días de Noé. Y Jesús dijo que así será también antes de su regreso. No similar, no parecido. Así será. Idéntico en naturaleza, aunque diferente en forma. Ahora mira a tu alrededor. Mira el mundo en el que vivimos hoy, en el año 2026. En junio de 2012, científicos en Berkeley, California, descubrieron CRISPR-Cas9, una tecnología de edición genética que permite modificar el ADN de cualquier organismo vivo con precisión quirúrgica. En 2020, He Jiankui en China anunció que había creado los primeros bebés humanos genéticamente modificados, editando el gen CCR5 para hacerlos resistentes al VIH. Fue condenado internacionalmente y encarcelado. Pero la tecnología ya existe. La barrera ya fue cruzada. Y otros científicos en laboratorios privados alrededor del mundo están haciendo experimentos que nunca verás en revistas académicas porque operan fuera de regulaciones internacionales. En 2017, científicos en el Instituto Salk crearon el primer híbrido humano-cerdo, un embrión quimérico que contenía células humanas creciendo dentro de un embrión de cerdo. Lo destruyeron después de semanas de gestación, por razones éticas.
Pero el principio fue establecido. La capacidad técnica existe. En 2019, investigadores en Japón recibieron aprobación gubernamental para crear híbridos humano-animal y llevarlos a término completo. El objetivo declarado es cultivar órganos humanos dentro de animales para trasplante. Pero una vez que cruzas esa línea, una vez que comienzas a mezclar especies a nivel fundamental, no hay forma de predecir o controlar todas las consecuencias. Estamos haciendo exactamente lo que los vigilantes enseñaron a la humanidad antediluviana. Estamos cruzando barreras que Dios estableció en la creación. La inteligencia artificial ha alcanzado niveles que hace una década parecían imposibles. Sistemas que pueden escribir, crear arte, componer música, diagnosticar enfermedades mejor que médicos humanos. Elon Musk fundó Neuralink con el objetivo explícito de fusionar cerebros humanos con computadoras. El primer implante cerebral humano fue instalado en enero de 2024. La meta declarada es permitir que humanos se comuniquen telepáticamente con máquinas y entre ellos. Es transhumanismo. Es el intento de trascender las limitaciones de la carne humana mediante tecnología. Es el mismo impulso que motivó a los Nefilim. Ser más que humano. Ser como dioses. Y no es solo ciencia. Mira la explosión de interés en lo oculto, en lo paranormal, en contacto con entidades espirituales. El yoga, la meditación trascendental, el chamanismo, el ayahuasca, las experiencias psicodélicas presentadas como crecimiento espiritual. Canalizadores que afirman comunicarse con seres de dimensiones superiores. Abducciones alienígenas reportadas por decenas de miles de personas con narrativas sorprendentemente consistentes. Encuentros con entidades que dan conocimiento avanzado, que realizan procedimientos médicos invasivos, que manipulan genética humana. ¿Suenan familiar? Son los mismos patrones que Enoch registró sobre los vigilantes, solo que ahora los llamamos extraterrestres en lugar de ángeles caídos. Cambiamos el lenguaje, pero el fenómeno es idéntico. Las estructuras megalíticas antiguas están siendo redescubiertas. Göbekli Tepe reescribió los libros de historia. Sacsayhuamán en Perú desafía toda explicación convencional. Los geólogos ahora admiten que la Esfinge tiene erosión hídrica que la fecha miles de años antes de la civilización egipcia conocida. Hay evidencia creciente de que hubo civilizaciones avanzadas antes del diluvio que dejaron huellas en piedra porque sabían que todo lo demás sería destruido. Y ahora en nuestra era estamos redescubriendo ese conocimiento. Textos antiguos siendo traducidos. Tecnologías siendo reverse engineered. Secretos que estuvieron enterrados durante milenios están siendo desenterrados. No por accidente, porque hay fuerzas espirituales que quieren que ese conocimiento resurja. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 22, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué nadie sería salvo? Porque si la corrupción genética alcanza el mismo nivel que alcanzó en los días de Noé, no quedaría nadie genéticamente puro. No quedaría ningún humano verdadero. Solo híbridos. Solo quimeras. Y el plan redentor de Dios requiere humanos puros para que el Mesías pueda regresar y establecer su reino. Si toda la carne fuera corrompida como en Génesis 6, no habría a quien salvar. Por eso, los días serán acortados. Por eso, el regreso de Cristo debe ocurrir antes de que la corrupción alcance ese punto de no retorno. Apocalipsis capítulo 9. Describe langostas saliendo del abismo con apariencia de caballos preparados para la guerra, con coronas como de oro, caras como de hombres, cabello como de mujer, dientes como de león, corazas como de hierro y colas como de escorpiones con aguijones.
Juan está describiendo criaturas que no existen en la naturaleza. Híbridos imposibles. Quimeras. ¿De dónde vendrán? El versículo 11 dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. Estos no son demonios espirituales, son entidades físicas con cuerpos que pueden ser vistos y que causan tormento físico. Son el resurgimiento final de los Nefilim en una forma aún más grotesca. Apocalipsis 13 describe una bestia que sube del mar con características de leopardo, oso y león, y con 7 cabezas y 10 cuernos. Otra quimera. Y el mundo entero se maravilla y adora a esta bestia. Recibe autoridad para actuar durante 42 meses, y se le permite hacer guerra contra los santos. El anticristo final no será simplemente un líder político carismático. Será algo más, posiblemente un híbrido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3, y describe al hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No será simplemente un humano malo, será la manifestación humana de la rebelión cósmica que comenzó con Lucifer. Continuó con los vigilantes, persistió a través de los Nefilim, sobrevivió el diluvio en las líneas genéticas cananeas y culminará en los últimos días con un intento final de destronar a Dios mismo. Y la humanidad lo adorará. Apocalipsis 13, versículo 8, dice que le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Entonces aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿De qué lado estarás cuando llegue ese momento? Porque ese momento está más cerca de lo que crees. Las tecnologías ya existen. Los experimentos ya están en progreso. Los textos antiguos están siendo revelados. El interés en lo oculto está en su punto más alto en siglos. Las señales que Jesús describió en Mateo 24 están convergiendo simultáneamente por primera vez en la historia. Israel es una nación otra vez después de 2000 años de dispersión. Jerusalén está bajo control judío. El conocimiento se ha multiplicado exponencialmente, como Daniel capítulo 12 versículo profetizó. Y la humanidad tiene el poder de destruirse completamente, algo que nunca fue posible antes del siglo XX. Noé predicó justicia durante 120 años. Nadie escuchó excepto su familia inmediata. El mundo continuó comiendo, bebiendo, casándose, viviendo como si mañana fuera garantizado, hasta que un día las compuertas del cielo se abrieron y fue demasiado tarde. La puerta del arca se cerró, no por Noé. Génesis 7, versículo 16, dice que Jehová le cerró la puerta. Dios mismo selló la entrada. Y afuera el mundo que había rechazado la advertencia se ahogó en el juicio que pudieron haber evitado. Jesús dijo que así será su venida. Un día normal. Gente viviendo sus vidas. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia. Los que estaban preparados son tomados. Los que no lo estaban quedan para enfrentar lo que viene. La historia no se borró por casualidad. El diluvio no fue registrado en 200 culturas alrededor del mundo por coincidencia. Los Nefilim no fueron mencionados en Génesis y luego otra vez en Números por error. Las estructuras megalíticas no permanecen en pie desafiando explicación por accidente. Dios dejó suficiente evidencia para aquellos que tienen ojos para ver. Dejó suficiente testimonio en su palabra para aquellos dispuestos a leer más allá de la superficie. Dejó suficiente advertencia profética para aquellos que están prestando atención. La pregunta no es si el ciclo se repetirá. Jesús ya confirmó que sí.
La pregunta es si estarás listo cuando lo haga. Porque como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y los días de Noé han regresado.